Buen día, comunidad WIS. El día de hoy les presentaremos el proyecto de aula de la materia Estadística 1, la cual se basa en el manejo de estrés de los estudiantes WIS de Ingeniería Industrial. Para comenzar, el estrés académico es un estado producido cuando el estudiante percibe negativamente distrés, las demandas de su entorno, y es importante conocer cómo los estudiantes actúan y enfrentan las distintas demandas académicas que se presentan en la universidad. Así, las técnicas empleadas por los estudiantes para el manejo del estrés académico se hacen relevantes en el proceso, debido a que en su momento enfrentaron la inserción a la vida universitaria en medio de la pandemia de manera virtual, etapa que requirió empeño de adaptación a nuevas metodologías y exigencias, y largos meses después enfrentaron el reto de continuar sus estudios en modalidad presencial, dejando de lado algunas situaciones a las que estaban acostumbrados y teniendo que adaptarse nuevamente. Por lo anteriormente descrito, el objetivo de este proyecto de investigación es analizar el manejo del estrés en los estudiantes WIS del programa de Ingeniería Industrial en el proceso de adaptación de la carga académica de presencialidad remota a modalidad presencial en estudiantes a partir de cuarto y quinto semestre del periodo 2022-1. Para esto, se establecerá si los estudiantes sufrieron estrés y, de ser así, cuáles son las técnicas que emplearon para manejarlo. Además, se determinarán los principales estresores que afectaron a los estudiantes en el proceso. Para un mayor entendimiento, los invitamos a continuar viendo el video explicativo de nuestro proyecto. Continuando con el video, el proyecto de investigación lleva por título Manejo del estrés en los estudiantes WIS del programa Ingeniería Industrial en el proceso de adaptación a la carga académica de presencialidad remota a modalidad presencial. En la anterior introducción se hizo un breve resumen de las temáticas abordadas y en adición a lo mencionado cabe destacar que en varios medios digitales como el periódico El Mostrador de Chile e instituciones de educación superior como la Universidad de Ciencias y Humanidades en el mismo país ya se preveía que el retorno a clases representaría desafíos psicológicos y emocionales para los estudiantes, advirtiendo un aumento de estrés. Entonces, aparte de que el proyecto quiere estudiar la problemática mencionada, también se quieren poner en práctica temas aprendidos en clase, teniendo así un acercamiento más profundo y práctico con la teoría vista. En la metodología identificamos 5 pasos o etapas, aclarando que el cómo voy a realizar cada una de estas debe tener en cuenta los objetivos, el enfoque y el método de investigación. Entonces, primero, vamos a definir el problema, luego vamos a definir la muestra, luego recolectamos los datos, acá tenemos en cuenta qué es lo que vamos a recolectar, qué información necesitamos y el método de recolección. Y luego vamos a analizar los datos, tabulando y haciendo el análisis por estadística descriptiva y por último obtenemos conclusiones para la toma de decisiones. Teniendo en cuenta los objetivos en el presente proyecto, debemos conocer que el objetivo general es analizar el manejo de estrés en los estudiantes WIS de Ingeniería Industrial y su proceso de adaptación a la carga académica de remota a presencial en estudiantes de cuarto y quinto semestre. Ahora, respecto a los objetivos específicos, debemos comprender los posibles fenómenos causantes si se sufrió de estrés durante la transición de remota a presencial, describir los efectos del estrés y las técnicas empleadas para manejarlo por parte de los estudiantes y finalmente interpretar los resultados brindados por los estudiantes mediante gráficos para la comprensión de los factores causantes. Estos objetivos llevarán a deducir si la mayoría de los estudiantes sufrieron de estrés en el proceso de adaptación y si los ha llevado a aplicar diferentes técnicas para manejarlo. De esta manera se busca comprender la importancia de los métodos estadísticos para hacer una introspección a fondo de lo sucedido. Teniendo en cuenta el marco contextual, es importante saber que esta investigación se generó con el fin de conocer, junto a análisis estadísticos, el nivel de estrés generado en los estudiantes de cuarto y quinto semestre de Ingeniería Industrial. Esto se hizo debido a que fueron uno de los primeros grupos de estudiantes en conocer la presencialidad remota sin antes haber estado en clases de manera presencial en la universidad. Para ello se lograron recibir 65 respuestas de distintos estudiantes, tanto de las diferentes sedes como del campus central respectivamente. Para el marco teórico se tiene en cuenta que en virtud de la situación de pandemia de COVID-19 se generaron diferentes estudios sobre los efectos de esta y aquí vamos a analizar las investigaciones enfocadas más específicamente en las repercusiones de la educación virtual sobre la salud mental de los estudiantes y más adelante la influencia del regreso a la presencialidad.
Por esto se revisaron diferentes estudios con diversos énfasis, como la afectación en la salud mental según el género o en estudiantes de ingeniería industrial específicamente. De esta forma se puede concluir que la educación virtual ha provocado afectaciones en niveles de estrés durante la pandemia, impactando en el ámbito psicológico, conductual y cognitivo, como pueden ver. Sin embargo, cabe destacar que los estudios sobre los efectos psicológicos después de la pandemia, así como el de nosotros, son bastante limitados debido al poco tiempo transcurrido entre estos. Para este proyecto se presenta el siguiente marco conceptual, esto con la finalidad de brindar una información clara y concisa, influyendo positivamente en el entendimiento de este. Se tuvieron en cuenta conceptos que presentan gran relevancia en este proyecto, como lo son la preocupación, la adaptabilidad, la angustia y la ansiedad. La investigación tiene un enfoque cuantitativo mixto, en donde se evalúa una comunidad con respecto a un contexto. El instrumento principal fue una encuesta virtual que se elaboró mediante la herramienta Formularios Google. Para determinar la población, se analizó un grupo reducido de la Universidad Industrial de Santander, enfocándolo en respectivos semestres que cumplían con la finalidad del proyecto. Vale mencionar que para la recolección de los datos fue utilizada una encuesta que fue difundida por grupos de WhatsApp estratégicos en los que se encontraban estudiantes de cuarto y quinto semestre, que fue la muestra elegida, y que la evaluación de cada ítem se realizó a través de una escala del 1 al 5, donde 1 era nunca y 5 era siempre. También que el manejo de los datos se hizo a través de la herramienta Excel y se usaron de 5 tablas y 7 figuras para poder analizar la información obtenida. Las limitaciones que se presentaron en la realización del proyecto fueron las siguientes. En primer lugar, la falta de referencias previas a causa de lo reciente, que es la problemática. También están las dificultades a la hora de recolectar los datos, pues la encuesta no alcanzó la suficiente difusión en estudiantes de quinto y cuarto semestre, tanto del campus central como de las sedes. Y por último, la falta de tiempo para realizar el proyecto de aula. No obstante, se sacó adelante el desarrollo de este. Para el análisis de resultados comenzaremos con los datos generales. En total participaron 65 estudiantes, 48 de quinto semestre y 17 de cuarto, la mayoría del campus central. En la figura 1 se muestra el resultado del primer ítem. Se puede observar que el 81% de los estudiantes, correspondiente a 53 personas, respondieron que sí manifestaron momentos de preocupación o de nerviosismo en la adaptación a la carga académica durante la transición de presencialidad remota a modalidad presencial. Mientras que solo el 19%, es decir, 12 personas de los estudiantes, indicaron que no presentaron estrés académico a causa de la transición. Luego, con el segundo ítem, se buscaba valorar el nivel de intensidad de estrés académico percibido, y se puede apreciar en la figura 2 que el 45,3% indicaron experimentar un nivel 4, clasificado como medianamente alto. Los demás niveles se observan en la gráfica, y es oportuno mencionar que el nivel bajo y medio bajo, es decir 1 y 2, de preocupación o estrés, no se presentaron en los estudiantes. Ahora en la tabla se puede observar el análisis de frecuencia estadística que muestra el porcentaje y la frecuencia con que las demandas del medio fueron valoradas como posibles estímulos estresores. El 37,36% de los estudiantes, siendo este el mayor porcentaje, indicó que las demandas del entorno les inquietaron lo suficiente para valorarlas como causantes de estrés. Ahora, observando la figura 3, podemos ver el promedio obtenido de las situaciones más frecuentes del entorno, que actúan como estímulos estresores en los estudiantes, los cuales corresponden a las respuestas encontradas en los 10 ítems mencionados también en la encuesta. Las situaciones de mayor promedio corresponden a preparación de exámenes, autoexigencia y altas expectativas de logro, presentar parciales en el tiempo indicado, sobrecarga de obligaciones académicas y realizar parciales sin ayudas externas con un promedio mayor a 3 en esta última. Por otro lado, la encuesta contaba con un espacio para que los participantes agregaran alguna situación extra, de los cuales 2 participantes aportaron las siguientes situaciones: no poder llenar vacíos académicos que dejó la educación virtual y la falta de comprensión por parte de la universidad y profesores. En los ítems correspondientes, podemos determinar con qué frecuencia se presentan los síntomas o reacciones al estímulo estresor, en las que podemos resaltar aquellas que se presentaron de forma frecuente. En este orden de ideas, las reacciones físicas, psicológicas y comportamentales presentaron mayores síntomas de somnolencia o mayor necesidad de dormir, problemas de concentración y desgano para realizar las actividades académicas respectivamente. Estos resultados podemos verlos reflejados en las respectivas gráficas.
En la figura se puede demostrar el promedio de la frecuencia del uso de estrategias de afrontamiento, y lo que sabemos es que el 31,8% de los estudiantes usaron casi siempre las estrategias de afrontamiento para manejar el estrés, y estas estrategias, la habilidad asertiva y el procuró pensar que era capaz de hacer las cosas bien por sí mismo, fueron las estrategias con un promedio más alto en su frecuencia de uso. A pesar de tener limitaciones por el enfoque que se determinó, es posible establecer conclusiones de forma general para la población del estudio. Con lo anteriormente descrito y con el respectivo análisis, se puede afirmar que los estudiantes presentaron momentos de preocupación, nerviosismo o estrés en el proceso de adaptación a la actividad académica de forma presencial. También podemos deducir cómo los estudiantes generaron rutinas, se adaptaron a la educación online y después generaron resistencia otra vez a tenerse que adaptar al cambio al escenario presencial. Y también que estos factores que causaron estrés por esta situación fueron la preparación de exámenes, la autoexigencia, el presentar parciales en el tiempo, la sobrecarga de obligaciones y realizar parciales sin ayudas externas. Continuando con los resultados, el cambio de escenario representó para muchas personas una fuente de estrés, ya que implicó un nuevo esfuerzo de adaptación, y esto sucedió con el 81% de los estudiantes encuestados. Por otro lado, los resultados de la investigación señalan que algunos de los factores del entorno causantes de mayor estrés académico fueron la preparación de exámenes, la autoexigencia y altas expectativas de logro, y también realizar parciales sin ayudas externas, mostrando que estos se relacionan principalmente con la organización del tiempo, el desarrollo de actividades evaluativas y las demandas internas. Ahora, si bien las reacciones presentadas y las estrategias empleadas para mitigar el estrés las usaron en el pasado antes de la pandemia, la situación sirve para establecer pautas y sugerencias con el fin de afrontar el estrés académico no solo en el contexto planteado, sino en lo que resta de vida universitaria. Por lo tanto, algunas de las estrategias para prevenir el aumento del estrés y cómo afrontar las reacciones que se puedan presentar son planificar actividades priorizando entre ellas, decidir entre diversas técnicas de estudio, alimentarse saludablemente en horarios estables, entre otras como las que pueden observar en la presentación. Bueno, espero este proyecto haya sido de gran utilidad para todos los que hayan llegado a presentar una situación similar. Muchas gracias por su atención.